ha emitido un informe que encontraría responsabilidad penal en varios ex ministros de Energía y Minas por los contratos Camisea. Nos referimos a los exministros Carlos Herrera Descalzi y Javier Silvarruete, en lo que se refiere al lote 88, y en el caso del lote 56, a los exministros Jaime Quijandiria Salmón y Pedro Pablo Kuczynski. El problema es que el propio Contralor está señalando que esto podría meritar una revisión de los contratos, de modo tal que podríamos regresar prácticamente a foja cero de un asunto que ya está, pues, está simple y llanamente funcionando. Hemos invitado a Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas en la época de Valentín Paniagua, para conversar acerca de este tema. Señor Herrera, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, según la información que hay, pues lo que habría ocurrido con el lote 88, contrato que fue firmado por usted, digamos, o el decreto supremo que usted autorizó, según esto, pues estableció una regalía fija en lugar de una regalía móvil en función de criterios económicos como la variación del precio, etcétera. La ley establecía no una regalía fija, sino una regalía móvil o variable, digamos, y bueno, en el contrato se establece una regalía fija contradiciendo la ley. Esa es una de las observaciones, quizás la observación principal que se haría. ¿Cuál es su comentario acerca de esto? Sí, primero que nada, que cada vez que va a haber un cambio en el Ministerio de Energía y Minas sale un tema semejante. Mire, esto es del 13 de octubre del 2008 y por ahí tengo las anteriores, ¿no? Es el mismo tema. Ministros de Toledo acusados por la Contraloría General. O sea que ya hubo una acusación en el 2008. Y otra, o sea, cada vez que hay un cambio de ministro sale el tema, con los mismos términos, ¿ya? En segundo lugar... No, pero ahora hay cambio de gobierno, es el problema, ¿no? Porque se ponen en cuestión los contratos, todos los contratos, y esto genera una inestabilidad. Vamos por el tema de los contratos. En primer lugar, digamos, en cuanto a responsabilidades, se trata de aspectos técnicos que le corresponden a Perupetro, que le corresponden a lo que entonces fue Proinversión antes del gobierno de transición. Cuando llegó el gobierno de transición, ya las licitaciones se habían hecho, las buenas pros estaban otorgadas, y lo que hizo el gobierno de transición fue renegociar los contratos y aceptar la firma de los contratos. Entonces, las objeciones se refieren a hechos ocurridos en otro gobierno por funcionarios de otro gobierno. Estas son las objeciones que están allí. Si se pudieran ver, sería interesante mirarlas. Este es un informe de 2007. Sí. Es el mismo al que se refiere el tema, ¿ya? Hay varias objeciones. ¿Es el mismo informe que están sacando ahora? Claro, es el mismo informe. O sea, cada vez que haya cambio de ministro va a salir el mismo informe. ¿Ya? Entonces, las objeciones que hay allí, como usted ve, son todas de carácter técnico. Me pongo en el caso de Javier Silvarruete, que él visa el documento porque tiene como ministro la obligación de visarlo antes de la firma del contrato. ¿Puede él ser responsable de temas técnicos ocurridos 2 años antes, de los que quizás la mayor parte de personas no entiende, y donde un ministro, que es un cargo político, no necesariamente tiene que entender el tema? Lo que tiene que cuidar es que todo eso haya sido revisado, visado, etcétera, como está aquí en el documento que aprueba la firma del contrato. En los precedentes están todas las aprobaciones que han habido. Entonces el tema se reduce por el momento a objeciones presentadas a elementos técnicos. Yo soy técnico y las puedo entender. Pero son elementos, de lo que se entiende, son elementos técnicos relativos a, digamos, las regalías que debe pagarse, que no estarían de acuerdo a lo que se establece en la ley. Y se supone de ahí que el país habría perdido, digamos, recursos por la manera como se fijaron las regalías. No, eso... Pese a que ese aspecto técnico, también la Contraloría está equivocada en todos los puntos, en todas sus interpretaciones técnicas. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí le alcancé las objeciones. Sí. La cuarta dice, ¿por qué se fija 35% como valor mínimo, no es cierto? Falta de sustento para fijar en 35% como límite superior del porcentaje de regalías ajustadas. Mire, este es el reglamento
y la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Aquí está el artículo donde dice por qué es el 35%. O sea, ese 35% es aplicación de ley. La ley establecería ese 35%. Pero la ley no establece un criterio móvil, variable, según criterios económicos. Correcto. El criterio móvil es entre el rango de la regalía mínima, que es del orden de, para este caso fue 10%, y la regalía máxima, que fue 35%. Las regalías salieron de una licitación pública y hubieron dos ofertas. Una ofreció 35.5 y la otra ofreció 37.24. Las dos fueron superiores al máximo. Entonces, como fueron superiores al máximo, se aceptaron. Era más conveniente recibir 37.5 que recibir 35%. En las objeciones de la interpretación del contrato... Aquí hay una mala lectura de la ley o una lectura malintencionada, ¿o qué pasa? No quiero hablar de malintencionada. Lo que le puedo decir es que uno de los problemas que sufren los funcionarios del sector público cuando tienen que tomar decisiones y cuando se trata de temas técnicos es que esas decisiones son interpretadas y juzgadas por gente que no tiene las calificaciones. No. Entonces no entiende lo que lee, entiende mal y pone objeciones absurdas. Otra de las objeciones, ellos dicen que es el informe, esto es lo que me alcanzó para descargo la Contraloría, donde la objeción dice que como las regalías no se pusieron en función del precio del petróleo, en esos momentos en que esto lo emiten, el precio del petróleo era 60%, que si hubiera sido así, entonces las regalías habrían subido hasta 60%. Muy bien, usando ese mismo informe le pongo el precio del petróleo de por encima de $100 el barril. ¿Y sabe cuánto sale de porcentaje de regalías según la propuesta de la Contraloría? Más de 100%. O sea, pretenden que un contrato, una empresa petrolera acepte firmar un contrato donde va a tener que pagar más de 100% de regalías. Eso es absurdo. Sí, pues. Fuera de toda lógica. O sea, estas conclusiones... Pero la ley que señala, el problema de repente hay un problema en la ley, una rigidez en la ley. No entienden la ley, ese es el problema. La ley dice acá que existe un tope de regalía y que no puede ser menos de 35%. Esta es una regalía en concurso que ha salido 37.24. Y esto es para un régimen al que ellos aluden. Camisea tuvo un régimen especial, aquí está el documento, fija porcentaje de regalía mínima aplicable para el proyecto Comisea, firmado Alberto Fujimori. ¿Y cuál es el porcentaje de regalía mínima? Pero aquí allí lo que dicen es que como los métodos que tenía el reglamento existente eran muy complejos y no habían dado buenos resultados, dice, lee el segundo artículo, que la regalía será la que esté en el contrato. Ajá, o sea que remite la... O sea, le delega a la gente que estableció el contrato... Camisea se fijará en el contrato de explotación a suscribirse en el... Exactamente. Es decir, ahora, esto es un decreto supremo. Claro. Porque no puede variar una ley. No, este es decreto supremo también porque es este reglamento. Este documento, aquí está la ley orgánica y el reglamento. Y en la ley orgánica misma no se fija este criterio de la... Se fija en el reglamento. Por eso es que puede ser sustituido por otro decreto supremo. Este reglamento está aprobado por un decreto supremo. Aquí en la parte considerativa, si lee la parte considerativa está. Porque según el informe de la Contraloría, la discrepancia se da entre la ley y el contrato, no entre el reglamento. No cumple con la ley de hidrocarburos que establece que el porcentaje de regalías se determina mediante una escala variable en función de factores técnicos y económicos. Eso es lo que señala el informe. Ahora, dice, se refiere a la ley misma. Aquí dice... Y es el decreto supremo 06299-EM, dice cómo lo modifica y por qué lo modifica, y esto se modifica por decreto supremo. Ahí están los documentos. Bueno, si es como usted señala, habría una grave irresponsabilidad de parte de la Contraloría, porque esto además siembra una inestabilidad. No es el único caso. Como decano del Colegio de Ingenieros he tenido que atender casos de ingenieros que en sus empresas estatales estaban procesados por temas absurdos, por contrataciones eléctricas, por temas que no entienden los funcionarios de la Contraloría. Perdón.
me estaban señalando un tema, pero ahora, esto, ¿qué va a hacer? Digamos, esto de alguna manera le da pie al nuevo gobierno, si es que el nuevo gobierno quisiera iniciar una revisión total de los contratos, en fin, comenzar de cero, ¿le da pie para eso? O sea, yo creo que ¿Qué va a pasar? Yo creo que es irresponsable, son irresponsables las declaraciones del Contralor en el sentido de tomar eso porque también desconocen los contratos algo. Son contratos ley. Claro. Y si bien un contrato puede ser anulado por un vicio que vaya contra alguna ley, eso no puede ser dado por el Estado, porque el Estado sería juez y parte. Esto tiene que ir al CIADI, tiene que ir a un arbitraje. Y recién el arbitraje determina si tiene razón o no tiene razón. Y con los argumentos que tiene la Contraloría no hay posibilidad de ganar nada. Está absolutamente errada en sus consideraciones de objeciones a los contratos. Y entonces la declaración del propio Contralor en el sentido de que esto ameritaría o una revisión de los contratos ya es doblemente irresponsable, entonces. Yo soy de esa opinión. Bien, ingeniero Carlos Herrera Escalzi, muchas gracias por su participación. Le agradezco por la invitación. Fue el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Escalzi.